Buenas noches, mi nombre es María del Pilar León Zuluaga, estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación. Hoy vengo a hablar sobre la experiencia de aprendizaje mediado y los criterios de mediación. Bueno, hablar de mediación implica reconocer que el aprendizaje no ocurre de manera automática, ni únicamente por la exposición a los contenidos. Aprender es un proceso que se construye a través de la interacción entre el docente y el estudiante. La experiencia de aprendizaje mediado se entiende como una interacción intencional entre el docente y el estudiante, donde el mediador actúa como un puente entre el conocimiento y quien aprende. Aquí el docente no se limita solo a transmitir información, también selecciona unos estímulos, los organiza, los presenta de una manera que sea significativa para el estudiante. El aprendizaje desde esta perspectiva se construye a partir del diálogo, de la reflexión y de la participación activa del estudiante, lo que favorece con procesos cognitivos más profundos y conscientes. Componentes de la experiencia de aprendizaje mediado. Aquí se presentan los componentes que hacen posible la mediación. En primer lugar, el mediador, que es el docente encargado de orientar el proceso de aprendizaje. En segundo lugar, nos encontramos con el estudiante, quien asume un rol activo y participativo. Y también se encuentran los estímulos, que corresponden a los contenidos, a las actividades, a las experiencias seleccionadas intencionalmente y finalmente también al contexto, entendido como el entorno social, cultural y educativo donde ocurre el aprendizaje, por supuesto. La articulación de estos componentes permite que la mediación sea pertinente y contextualizada. El rol del docente mediador. El docente es fundamental dentro del proceso de la experiencia de aprendizaje. Su función principal es acompañar ese proceso de aprendizaje de manera consciente, promoviendo una participación activa, el diálogo y la reflexión. En esta diapositiva se presentan los criterios que guían una mediación pedagógica de calidad. Estos criterios funcionan como pistas que le ayudan a los docentes a no quedarse solo en la explicación, sino también a mediar de una manera intencional. Aquí se destacan cuatro criterios claves: la intencionalidad, la reciprocidad, significado y trascendencia. Lo importante es entender que no se aplican como una lista suelta, sino que se integran para lograr las interacciones con los estudiantes para que sean más ricas, donde ellos se involucran y el aprendizaje realmente se fortalece. Bueno, acá hay dos criterios que van muy de la mano: la intencionalidad y la reciprocidad. En el primero tenemos la intencionalidad. Significa que el docente debe saber claramente para qué enseña lo que enseña. No es hacer una actividad por hacerla, sino que es orientar el aprendizaje con un propósito claro y explícito y que sea comprensible para el estudiante. También nos acompaña la reciprocidad. Se refiere a que el aprendizaje se construye en interacción. No basta con que el docente hable, también se necesita una respuesta, una participación, un diálogo, unas preguntas con el estudiante. En otras palabras, que el estudiante no sea un receptor pasivo, sino que haya una interacción constante, que se comprometa y que el docente también se ajuste a una mediación de acuerdo a lo que observa en el grupo. Significado y trascendencia. Se presentan estos dos criterios que hacen parte del aprendizaje para que esto tenga peso y no sea de una manera superficial. El significado implica que el aprendizaje conecte con la vida del
estudiante cuando el contenido se relaciona con experiencias reales, intereses o necesidades. El estudiante lo entiende mejor y lo recuerda con mayor facilidad. Esto hace que el aprendizaje tenga un mejor sentido. En la trascendencia va un paso más allá. Significa que lo aprendido no se queda en esa clase, en ese tema, sino que puede aplicarse en otros contextos, en su vida. La idea es que el estudiante pueda transferir lo que aprende a nuevas situaciones, a resolver problemas, a usar el conocimiento fuera del aula, fuera del establecimiento. Aportes de la experiencia de aprendizaje mediado. Aquí presento los principales aportes de la experiencia de aprendizaje mediado. En primer lugar, se fortalece la autonomía del estudiante porque lo hace pensar, participar y reflexionar. En segundo lugar, mejora la calidad de las interacciones pedagógicas. El aula se vuelve un espacio más dialogante, más cercano y menos centrado en repetir solo información. Además, este enfoque favorece aprendizajes más duraderos porque el estudiante entiende el sentido de lo que aprende y también puede aplicarlo. También aporta el desarrollo socioemocional, ya que el docente mediador acompaña, regula y crea un ambiente donde el estudiante se siente valorado y capaz de aprender. Bueno, desde mi experiencia como docente, este tema me deja una idea muy clara. Mediar no solo es explicar mejor, también es hacer un acompañamiento con una intención. La experiencia de aprendizaje mediador invita a enseñar con más conciencia, escuchando al estudiante, conectando el contenido con su realidad y ayudándolo a ir más allá de lo inmediato. La mediación pedagógica transforma la enseñanza porque pone en el centro la interacción, ese sentido de aprendizaje y esa posibilidad de que lo aprendido se use en la vida. Esto es un gran fortalecimiento en las prácticas. Es una clave para una educación más humana, más significativa y más coherente con las necesidades reales, con la realidad del estudiante. Muchas gracias.